Ya tenemos en Colombia 7 de la mañana, 6 minutos. Nos preparamos para hablar aquí en Al Día Noticias con Antonio Sanguino, jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Antonio Sanguino, jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy buenos días, bienvenido al Día Noticias. Muy buenos días, John Didier. Me complace mucho estar aquí contigo de nuevo, hablando de Bogotá, de lo que le angustia y lo que los ciudadanos esperan de su gobierno, por supuesto, del gobierno distrital y del gobierno nacional, porque muchos de los asuntos que preocupan a los bogotanos comprometen por igual a ambas instancias de la administración y del gobierno. Bueno, hace rato nos conocemos y no cabe duda que la línea política en la que usted se mueve pasa por un buen momento, ¿no? Ya alcanzaron la presidencia de la República. Así es, pero John Didier, quiero decirle que es inédito, que no tiene antecedentes en la historia de la ciudad y del país, que a pocos metros coincidan en el Palacio Liébano una gobernante alternativa de la Alianza Verde y en el Palacio de Nariño un gobernante también de la centroizquierda, de la izquierda, de los sectores alternativos como Gustavo Petro. Así que esa feliz ocasión hay que aprovecharla para el buen vivir de los bogotanos y bogotanas. Bueno, siempre lo he visto en las corporaciones, Consejo de Bogotá, Senado de la República. Ahora le toca estar en el otro lado donde también se hace política y es el Ejecutivo. Ya no es el control político ni los debates, sino hacer. ¿Cómo ve el asunto? Pues es un desafío en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Vengo de hacer oposición al lado de Gustavo Petro en el Senado de la República. Y ahora, como ocurre en las democracias, pues nos toca ser gobierno nacional y ser gobierno distrital. Así que vamos a tener que enfrentar ese desafío con absoluta responsabilidad, con coherencia, pero también con un sentido de lo que significan las realidades del gobierno. Estamos en un proceso de empalme en estos momentos. Yo estoy encabezando el proceso de empalme en la relación entre Bogotá y la nación y eso nos va a permitir poner los pies sobre la tierra y tener las informaciones, los elementos de juicio para las decisiones que ya están andando en el caso de Bogotá con la nación y que vendrán con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y su relación con la alcaldía en cabeza de Claudia López en Bogotá. Jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Ese cargo no estaba en los planes, en el presupuesto, en la agenda, o sí? No, pues yo aspiré a repetir en el Senado, no me alcanzó, así son los asuntos de la democracia. Y bueno, apareció esta oportunidad, por supuesto que me siento muy ilusionado por acompañar a Claudia en este año y medio que restan del gobierno distrital y también por desde Bogotá ayudar a que haya una presencia también con una agenda de cambio desde el gobierno nacional hacia la capital de la República. Así que no estaba en los presupuestos, pero lo asumo con entusiasmo, con alegría y con compromiso con la ciudad. Usted sabe, John Didier, que yo llevo a Bogotá en el alma. Duré 3 periodos siendo concejal de la ciudad, conozco la ciudad. Me considero una persona pues que a profundidad y en detalle manejo los temas de la capital y voy a colocar toda mi experiencia política, mi experiencia pública y también mi formación académica. Yo soy magíster en desarrollo regional, tengo un doctorado en gobierno y administración pública en el exterior, soy sociólogo, soy casi historiador, así que todo eso va a estar al servicio junto con mi entusiasmo de esta nueva responsabilidad pública.
Sí, qué interesante toda esa formación, ese perfil académico que tiene Antonio Sanguino y es poder experimentar otras posiciones en la administración pública, en el sector público, no solamente como concejal o senador, sino que ahora, como decíamos, ya en el poder ejecutivo, en lo que es una alcaldía, en los entes territoriales, las ejecuciones. Como quiera que también aspiró usted a la presidencia de la República, ¿no? En la pasada campaña, antes de volver a repetir campaña al Senado, hizo un ejercicio de mirar a ver cómo estaban las posibilidades de ser candidato presidencial. Así es, John Didier. Mire, yo vuelvo a la agenda de Bogotá también con esta experiencia reciente, que es haber pasado por la agenda nacional. Ujú. Y eso, por supuesto, le da a uno mayor perspectiva de las cosas que hay que hacer en la capital de la República ahora desde el gobierno y al lado de Claudia. Así que ese paso por el gobierno nacional, por el Congreso de la República, esta precandidatura a la presidencia que me obligó a entender los problemas del país y también fui precandidato a la alcaldía y eso también me dio una dimensión global de los asuntos de la ciudad. Así que vamos a colocar toda esta experiencia, toda nuestra actitud positiva, nuestro compromiso, nuestro sentido de responsabilidad eh, en este nuevo cargo, en esta nueva responsabilidad que generosamente además me ha ofrecido la alcaldesa mayor Claudia López. ¿Cuántos votos sacó al Senado al final? ¿Con cuántos quedó? Cerca de 20,000, muy poco para lo que me había propuesto obtener. También hubo asuntos ahí medio extraños en la registraduría. Yo mismo solicité un reconteo en 528 puestos de votación. Bien sabemos la resistencia que ha habido por parte del registrador para que se examine el software. Yo creo que ese software está acompañado de un muñeco, como se le dice Como en a los los taxis. como los taxis, sí, eso está muñecado. Pero bueno, ya hay que pasar la página, estamos ahora en esto y vamos a hacerlo con absoluta responsabilidad. Responsabilidad que ya arrancó usted, ¿no? Ya inició reuniones del proceso de empalme con la ministra designada Susana Muhammad. Cómo le fue esa primera reunión y desde cuándo se hacen empalmes entre el gobierno nacional y las alcaldías? Pues es que, fíjese usted, John Didier, que los asuntos que son estratégicos para la ciudad también lo son para la nación. Así que el gobierno entrante ha querido enterarse de primera mano de esos asuntos, Ujú. entre otras porque pues Petro sacó 2.200.000 votos en Bogotá. Los 700.000 votos que obtuvo de diferencia frente al ingeniero Rodolfo Hernández fueron los mismos 700.000 votos de diferencia de Bogotá. Además, Gustavo Petro fue alcalde de la ciudad y siente también los asuntos de la ciudad como propios. Y yo le cuento lo siguiente, en lo que hemos hasta ahora avanzado en el empalme nos hemos enterado que, por ejemplo, las dos líneas de metro, la primera y la segunda, tienen un costo de 60 billones de pesos, ¿no? Más los otros proyectos de infraestructura y los asuntos en los cuales estamos adelantando empalmes porque son asuntos o porque son temas de corresponsabilidad entre Bogotá y la nación, en política social, en temas ambientales. La recuperación del río Bogotá es un asunto, es un proyecto nacional y es un proyecto también del distrito, fundamental para la agenda ambiental del país y del mundo. Y por supuesto, los temas que tienen que ver con seguridad. La seguridad urbana por excelencia pasa por la seguridad de Bogotá. La política de seguridad urbana del próximo gobierno pasa por una revisión y un ajuste de la política de seguridad de la ciudad. Así que esos asuntos pues son corresponsables o son corresponsabilidad con la nación y por eso hemos iniciado este proceso que goza de muy buen ambiente. Ya hemos hecho 3 sesiones en el tema de metro, primera y segunda línea, y hoy vamos a continuar. Ayer instalamos los otros temas y hoy vamos a hacer una sesión en materia de política social, Bogotá Nación, en materia de seguridad y mañana
vamos a tratar de cerrar todo el asunto de la movilidad sostenible, porque no solo son los metros, también son los trenes de cercanía, el Regiotran de Occidente junto con el Regiotran del Norte, las entradas y salidas de Bogotá, que se han convertido en un martirio. También es un asunto que nos compromete por igual, y los asuntos ambientales también vamos a examinarlos, de tal suerte que el 20 de julio podamos entregar un documento de empalme al presidente de la República y a la alcaldesa mayor sobre estos temas que son, repito, temas en común entre estos dos gobiernos. Sí, el tema del dólar podría afectar esos sueños de tener dos líneas de metro, de la que estamos hablando de 60 billones, porque cada día como se está mm, devaluando el peso y se está revaluando el dólar, ya está 4.400. Pues primero esperemos que las señales que envíe el nuevo gobierno de Gustavo Petro calmen los mercados y podamos controlar la fluctuación del dólar con arreglo pues a los niveles de fluctuación que tienen otros países y en otras economías del mundo, por lo menos en otras economías de América Latina. Yo confío en que eso sea así, con la designación del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que es un conocedor de estos asuntos, y con la interlocución que está adelantando el propio presidente con los distintos sectores políticos, sociales, empresariales del país. Pero además, el presupuesto y la previsión presupuestal de la primera línea del metro tiene contemplado este tipo de fluctuaciones, y eso significa blindar el proyecto de estas circunstancias del comportamiento de la principal moneda del mundo, que es el dólar. Así que financieramente no se va a ver afectada la primera línea. Y la segunda línea tiene un mecanismo distinto, también de mayor blindaje, porque propone que los pagos que haya que hacerse, los egresos del proyecto, por lo menos en lo que corresponde a la nación, al componente de cofinanciación de la nación, que es del 70% por lo menos, se puedan hacer con divisas que el país recibe, de tal suerte que no estemos sometidos a esas fluctuaciones, es decir, que paguemos con los dólares que recibamos en la nación. Y ese es un mecanismo, me parece, que idóneo y seguro para este proyecto. Correcto. Gustavo Petro en campaña dijo que iba a nombrar un comité para hacerle una veeduría, una verificación a lo que se tiene proyectado de la primera línea del metro, porque recordemos que él es partidario del metro subterráneo, pero pues la alcaldesa Claudia López ya inició un proyecto de metro que no es subterráneo, sino superficial. ¿Cómo va a quedar el asunto? ¿Se va a revisar finalmente? ¿Se van a parar las obras o van a seguir? No, hay un contrato de por medio, eso es lo que precisamente está recibiendo el gobierno entrante, tanto de la nación, del gobierno saliente, como del distrito, un informe detallado de las obras, de los contratos, de los recursos comprometidos, en fin. Son obras que ya van muy avanzadas. El patio taller de Bosa está muy avanzado, y también las obras que se están haciendo en la 72 con Caracas para la construcción del viaducto que serviría de infraestructura para esta primera línea. Pero en todo caso, la segunda línea que está prevista es una segunda línea subterránea. Es decir, que el metro de Bogotá se va pareciendo a los metros del mundo, que tiene tramos elevados, tramos a superficie y tramos subterráneos, dependiendo de los costos, dependiendo del tipo de suelos, dependiendo de la infraestructura urbana que rodean estas obras, en fin, de muchas variables técnicas, financieras y demás. Así que yo creo que vamos a tener un tránsito, un empalme, una transición tranquila, y yo creo que vamos a tener un compromiso muy decidido de ambas administraciones, de la distrital y de la nacional, por entregarle a Bogotá ya no una línea, sino un sistema de metro, ¿no? Y un sistema de movilidad sostenible junto con los trenes Sí. Otra de situación. cercanía. Recordemos que, por ejemplo, el Regiotran del Norte, ¿cómo dice?
No, sí, bien pueda ¿Aló? continúe. Continúe, por favor, es que se le congeló un momentico, pero continúe. Ok, bien sabe usted que el Regiotran del Norte se convierte en un tren metropolitano de la 220 hacia el interior de la ciudad. Así que yo creo que es histórico también que gobiernos alternativos le entreguen un sistema de movilidad sostenible a Bogotá y a la región. Claro, le quería preguntar adicionalmente que la Colombia Humana en el Consejo de Bogotá le ha venido haciendo oposición a la alcaldía. Ahora, el partido Alianza Verde, el partido de Claudia López, está apoyando el gobierno nacional de Gustavo Petro. ¿Va a haber posibilidad de cambiar esa posición política de la Colombia Humana en el Consejo para que apoyen la alcaldía de Claudia López? ¿O eso no se va a tocar? Pues yo esperaría que sí, porque el amor es un amor de doble vuelta, ¿no? Ujú. O sea, el amor no es unidireccional. La Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza, o los congresistas que salieron elegidos en nombre de esa coalición, van a acompañar al gobierno de Gustavo Petro, eh, decididamente, sin ningún tipo de ambigüedades. Y lo propio esperamos también que hagan las fuerzas políticas que acompañan hoy a Gustavo en el Consejo de Bogotá, de tal suerte que podamos eh, resolver adecuadamente nuestras contradicciones, que las tenemos y que es bueno que las tengamos, pero Ujú. que jalemos hacia un mismo lado, ¿no? Tanto para beneficio de los bogotanos como para beneficio de los colombianos. El palo no está para cucharas y ambos gobiernos pues tenemos amenazas y tenemos, digamos, adversarios que van a querer atravesarse o que van a ejercer, digamos, la oposición como legítimamente les corresponde hacerlo, pero quienes estamos en el gobierno tenemos que gobernar. Y quienes están en la oposición, pues que nos hagan oposición, nos vigilen y nos controlen, que así es como funciona la democracia. Bueno, queríamos saludarlo aquí en Al Día Noticias. Estos micrófonos siempre van a estar disponibles a través de emisora.5 para ir conociendo la gestión que se está haciendo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá en beneficio de la ciudad y de las personas. Para cerrar esta nota, doctor Antonio Sanguino, ¿qué hace un jefe de gabinete? Porque uno le da el título, pero la gente pues a lo mejor no tiene claridad en ese sentido de la idea. ¿Qué le toca hacer a un jefe de gabinete? Pues ser jefe del gabinete, ¿no? Por delegación de la alcaldesa, acompañar a la alcaldesa en este caso, que es la depositaria del mandato popular, coordinar eh, la, digamos, el monitoreo y el seguimiento de toda la administración pública, de las distintas secretarías del despacho, servir de puente entre la alcaldesa y los secretarios, apagar incendios cuando aparezcan, ¿no? Porque hay que desarrollar una capacidad de reacción desde el gobierno a las demandas permanentes de los ciudadanos y a los momentos de crisis que son inevitables en estos tiempos, además de cambio climático, de calentamiento global, ¿no? Y en un país, digamos, que tiene problemas como los que tenemos en Colombia, pero además, en este caso, la alcaldesa ha querido que yo eh, lidere, digamos, la interlocución sin detrimento de la relación directa que ella debe tener con el presidente Gustavo Petro, pero que yo lidere la interlocución con el gobierno nacional y el gobierno distrital, o desde el gobierno distrital. Así que va a ser una tarea muy importante en esta agenda que me han encomendado y que yo quiero asumir y cumplir con absoluta responsabilidad. Claro, es hacer un magíster, un doctorado en lo que hace un alcalde, ¿no? En la responsabilidad, ya que está dentro de sus aspiraciones futuras algún día ser alcalde de Bogotá, conocer a la perfección cómo es que se mueve la ciudad y cómo es que se trabaja con los secretarios. Sí, por ahora, acompañar a Claudia y garantizar a los bogotanos que el gobierno del Verde será un gobierno del tamaño de sus expectativas y que vamos a cumplir plenamente el plan de desarrollo que nos hemos propuesto, aprovechando este ambiente de cambio que vive el país y que ha vivido Bogotá desde hace ya cierto tiempo. Antonio Sanguino, enhorabuena, gracias por estar en los micrófonos del Día Noticias y seguiremos en contacto permanente. Que pase muy buen día. Mil gracias, John Didier. Un abrazo para ti y para toda tu gente que nos escucha y nos ve hasta ahora. Muy bien, es Antonio Sanguino, el nuevo jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.